Belice. Pero precisamente ahí está un joven, Mauricio, Mauricio, todos. que lo conocen todos, se enojó y me dijo, no, yo lo había enojado. Y yo volteé y lo miré y dije, ¿y ahora por qué se enojó? ¿Qué dije? No, pero yo seguí insistiéndoles a ellos, yo miraba a ellos, yo nunca lo miraba a él. Yo le dije, no, claro que sí, porque yo estoy llorando por él, ya tengo tiempo y sé que es Belice, sé que va a empezar Belice. No lo sé, porque decíamos Guatemala, pero no me sonaba Guatemala, yo decía Belice, tiene que ser Belice. Y en eso, otra vez le dije, no, sí, porque yo estoy llorando por él. Y me dijo, no, no es él. Y cuando me dice, le dije, claro que sí, porque él tiene carrera. Yo estaba mirando lo que supuestamente necesitaba para Belice. Y él dijo, yo me soñé. Y yo me soñé en el 2018, me dijo, rodeado precisamente en un congreso en Guadalajara, tengo entendido, me dijo, rodeado de negros. Y me sentí mal porque dije, ¿por qué me dice esto? Y en eso yo, la verdad, pues yo volteé y le dije, pues te vas a África, ¿no? Te vas a África. Y él me dijo, no, no es África. Le dije, pues ¿dónde más hay negros? Y hagan En de cuenta Belice. que ahí, ¡pum! Como si Dios me agarrara así mi cabeza, ¡paz! Un golpe, ¡pum! Se me abrió toda la mente. Y fue cuando entendí su corazón de él. Y le dije, ¿eres tú? Y él nada más empezó, quería llorar, llorar, de verdad estaba compungido como un bebé. Y su carita la miraba y me dijo, sí. Le dije, ¿eres tú por el cual estoy llorando? Me dijo, sí. ¿Estás seguro? Todavía le dije, me dijo, sí. Y volteé a ver al otro chico que yo había invitado y lo volteé a ver. ¿Estás seguro? Y en eso mi hijo estaba ahí y empezó a decir, mamá, precisamente hace un mes, le dije, ¿pero tienes visa? Y me dice mi hijo, mamá, precisamente el mes pasado, en noviembre, creo 14 de noviembre, algo así por el 13 de octubre. 14 de octubre, me dice, acaban de hacer un decreto nada más de Colombia y Belice, que son los únicos que no necesitan visa. ¡Wow! Me sorprendí. Miren, le platiqué de que ya hay 2 meses que nos enviaron una amiga muy querida desde Estocolmo, Suecia, 2 meses, en menos de un mes, ya está depositado. Y ahí lo tenemos guardado. Le dije, ¿y seguro estás? Le dije, y todavía yo le dije, mira, estos días piénsalo y hablas con nosotros, ¿qué te pareces? Él sabía, a mí me dijo, Mauricio me dijo, yo sé que voy a vivir en Belice y sé que voy a morir en Belice. Así me lo dijo, porque yo le dije, bueno, ¿por qué no te vas a Europa? ¿Por qué no tú abres allá a Europa? Y me dijo, no, yo no soy en Europa, yo soy Belice, de Belice. Entonces, ¿qué significa esto? Miren, es un chico tan emocionado de verdad, con un dolor tan grande de dejar a sus seres queridos, espirituales principalmente porque fueron los que lo vieron, son como padres para él, esa tristeza se llena de gozo. Toma tu bolsa y tu alforja y espada. Y él está creyendo en Dios, que lo único que le dijimos, me dice, ¿cuándo empiezo? Le dije, bueno, ¿qué te parece si terminas el proyecto? Porque él tiene carrera, es arquitecto y está en un proyecto muy bueno que está ganando, empezando a ganar bien. Y no lo puede dejar Y ahí no pues, lo tirado. puede dejar tirado. Le dijimos, termina ese proyecto. En 3 meses. No sabemos todavía, no sabe, pero ya en diciembre le dije, si tú lo terminan, en diciembre no lo sé, pues empieza. Cuando tengas vacaciones, ve y checa. Y él me decía, esto es lo que quiero resumir. Esto, ahora sí que como dicen, tómenlo en cuenta. Esto es lo más importante. Y él me dijo, no hay necesidad de que yo vaya. Hay 2 ciudades en Belice, no sé cuál y no sé cuál, pero yo me voy a ir a esta porque voy a ir a pedir trabajo para en arquitecto, aunque sea de dibujo, para solventar algo, mientras lo otro, porque no lo otro es suficiente para sus gastos, al menos un año. Y él, qué impresionante le cayó el 20. Toma tu bolsa, toma tu alforja y tu espada. Y la espada es que yo le creo a Cristo y yo sé en quién he Y confiado. ya
contactó a los que están yendo a las cárceles allá y ya está No está, cubriendo todo. no, ya está con el capellán, con el Sí, capellán, ya y ya con el, está pues juntando todos los requisitos que piden para poder entrar como eso voluntario, o sea, significa. ya está pues allí firme, ¿no? Bueno, vamos a la 236ª cosa que mandó guardar Jesús. Este es un, eh, un mandamiento que pareciera que no lo es, pasa desapercibido, casi nadie se da cuenta que hay un mandamiento y uno muy importante. Ahorita vamos a ver 4 de los mandamientos, a mi parecer, más importantes, que concentran muchos mandamientos que ya dio previamente Jesús. Esto está en Mateo 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, es una orden que les está dando, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, que Jesús mandó a sus discípulos, y aquí les está diciendo, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ese aquí era Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde Jesús se alejó del caos para pasar su última noche a solas con su Padre. Pero al adentrarnos más en el huerto, llegamos a entender mejor por qué escogió este sitio y más de lo que ocurrió allí. ¿Fue solo para orar? ¿Solo para dormir? ¿Solo para pasar tiempo a solas antes de que se levantara para ir a morir? No. Lo que encontramos en Getsemaní es una senda de restauración para cada momento de nuestra vida. Todos los cristianos debemos tener nuestro Getsemaní y recurrir a ese Getsemaní todos los días, porque ya hubo un cambio, como decía Blanquis, pero ahora toma bolsa, alforja y espada. Cada día es un día que tiene un mal. Jesús dijo, bástale a cada día su propio mal. Entonces necesitamos ese Getsemaní que Jesús enseñó como nuestro aposento, ¿verdad? Cristo no vino solo al huerto, vino con amigos, con 11 de sus 12 discípulos. Él estuvo siempre rodeado de personas. Debe entonces sorprendernos que la noche antes de ser crucificado por nuestros pecados, Jesús viniera al Getsemaní con 11 de sus queridos seguidores, porque eran muchos más que lo seguían, eran más de 100 los que todo el tiempo estaban a donde él iba. ¿Se parece esto a su vida? Rodeado siempre de otros, con poco tiempo para usted mismo, preocupado por las personas que le aman, pero que no siempre le apoyan o vienen en su ayuda cuando más lo necesita. Con sus discípulos, el Señor se retiró a Getsemaní, un lugar cuyo nombre en hebreo significa molino o prensa, semejante a una prensa de vino, donde se extraía de las olivas. Getsemaní proviene del arameo, es una palabra aramea, Getsemané, que literalmente significa lugar donde se trituran las aceitunas. Aquí, al pie del monte de los olivos, Jesús se separó del grupo con sus 3 amigos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y les expresó sus sentimientos más profundos. Mi alma está destrozada, dice en la nueva traducción viviente. En la Reina Valera dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Otras versiones dicen, estoy muriéndome de tristeza. Y les da entonces este mandamiento en la hora más oscura de su vida. Siéntense aquí. Jesús los había llevado aparte de los otros 8 discípulos al lugar donde Jesús acostumbraba a orar a solas, a su aposento personal. Judas sabía de ese lugar, Judas sabía dónde Jesús acostumbraba a orar, por eso es que Judas sabía dónde iba a estar y se alejó de ellos, dice allí en el Evangelio, como un tiro de piedra. ¿Qué significa eso de que se alejó de ellos como un tiro de piedra? La distancia de a un tiro de piedra podría calcularse de 12 a 24 pasos, o sea, de 10 a 30 metros, indicando una distancia considerable
para tener cierta privacidad, no total, pero sí tener cierta privacidad. Es decir, ni tan lejos ni tan cerca. Ni tan lejos que no lo perdieran de vista, que lo pudieran ver, pero tampoco tan cerca, de modo que no pudiesen oír lo que oraba, lo que le daba la privacidad de su aposento. Está implícito el propósito en el mandamiento siéntense, cuya palabra en griego es katsizo y significa básicamente detenerse para realizar una acción específica, como cuando se le pide a alguien que se siente a la mesa para comer. Le pides a alguien, siéntese, por favor, siéntese porque le vas a servir comida o porque la comida ya está servida. Entonces se va a sentar para hacer algo, que es comer. O a los hijos, ¿verdad? Siéntate a estudiar, o sea, te sientas no para comer, sino te sientas para estudiar o siéntate y platiquemos, pues. Entonces, sentarse no es no es una orden pasiva, más bien es una orden activa. Pareciera que es dejar de hacer todo. Sí, es dejar de hacer todo para ponerse a hacer algo en específico. En este caso particular, es muy obvio cuál era el motivo por el cual les mandó siéntense, que era para orar. Y aquí, refiriéndose al aposento, o sea, siéntense aquí, o sea, siéntense para orar en este aposento, siéntense para orar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor Jesús les está pues mandando, ¿no? Siéntense, o sea, oren aquí. Podríamos traducirlo o interpretarlo por el contexto así. Fue en ese aposento donde, donde fue Jesús, donde se presionaban las olivas para obtener el aceite sustentador de la vida, que Cristo comenzó su agonía, escribió Matthew Henry. Allí quiso quebrantarlo el Padre y destrozarlo, para que de él pudiera fluir a todos los creyentes aceite nuevo, para que pudiéramos participar de la raíz y de la rica savia del benéfico olivo. Entrar a nuestro aposento a orar es más que un estado de la mente y del corazón, es más que un lugar, según el autor Richard Foster. Es verdad que apartarse para descansar es maravilloso, pero entrar a nuestro aposento con Dios no es un descanso casual. Es una inmersión profunda y ferviente en la prensa del poder de Dios que nos pone en condiciones de volver a las personas y servirles de una manera significativa. Por eso es que tenemos que ir a ese Getsemaní, a ese aposento personal, a estar a solas con Dios todos los días para poder estar en condiciones de servir a nuestra esposa, a nuestros hijos, de servir a los nuestros, de servir a quienes Dios nos ha enviado, de poder hacer las cosas como deben ser hechas. En nuestro aposento, dice Foster, tenemos que alejarnos de la gente para poder estar realmente presentes cuando estemos con ella. Fíjense, tenemos que apartarnos de todos por causa de todos. Tenemos que apartarnos de los amigos, de la esposa, de los hijos, estar a solas con Dios para poder servir apropiadamente y conforme a la voluntad de Dios a la esposa, a los hijos, a los amigos, a los compañeros. Jesús estableció este modelo, era algo que él hacía siempre. Después de estar en su aposento en el desierto durante 40 días, Jesús se sentó 40 días para orar. ¿Qué hizo? Comenzó su ministerio. Está en Mateo 4, del 1 al 17. Después de orar a solas en el monte, caminó sobre las aguas. Esto está en Mateo 14, del 22 al 27. Después de orar a solas toda una noche, escogió a sus discípulos. Lucas 6, del 12 al 19. Y en esta ocasión, después de orar a solas en el Getsemaní, murió por nuestros pecados. Entonces, vemos aquí un modelo, un patrón. Antes de enfrentar algo, antes de hacer algo, antes de
algo que venía inminente en el futuro, Jesús se apartaba a solas con Dios. Como hijos de Dios, necesitamos entrar a nuestro aposento cada día a solas. Esa clase de soledad que reforma el alma y que nos prepara igual que a nuestro Cristo para servir y para enfrentar la persecución y las pruebas y para vencer la tentación y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese Getsemaní lo tenemos que visitar todos los días. Jesús dijo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si invertimos ese texto, si no entramos a nuestro aposento a solas con Dios, entonces se cumple la promesa inversa. Seremos avergonzados en público. Muchas veces cometemos errores muy graves. Somos avergonzados en público porque no estuvimos a solas con Dios. Hay quienes viven así, de esta forma. Para poder estar en pie delante de los hombres, hay que primero estar de rodillas delante de Dios, porque si tú no estás o no has estado de rodillas delante de Dios, vas a estar de rodillas delante de los hombres. A veces, por causa de entrar a nuestro aposento, somos avergonzados y ridiculizados, pero es porque es parte del plan de Dios para formar nuestro carácter y para testificar de Cristo. Entonces, no quiere decir que si entramos a nuestro aposento no vamos a cometer errores y no vamos a ser avergonzados públicamente, pero cuando hemos entrado a nuestro aposento, esos errores Dios los usa para su gloria y ese avergonzamiento es diseñado por Dios para nuestro bien. Pero cuando no lo hemos hecho, simplemente estamos a la deriva, como un barco, una barca sin pues timón, que es llevada por el mar de un lado para otro, sin rumbo fijo. No hay ningún propósito, pues. Entonces, todos, sin excepción, vamos a ser tentados, que es lo que pues, vamos a ver en el mandamiento 239. Todos vamos a enfrentar pruebas, todos vamos a ser atacados. Jesús dijo que el hombre prudente edificó sobre la roca, pero sobre su vida vinieron lluvias, que son pruebas, vinieron vientos, que son tentaciones, y vinieron ríos, que son problemas con la gente. Todos vamos a enfrentar las pruebas de Dios, las tentaciones del diablo y los problemas con la gente. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a salir victoriosos de las pruebas, las tentaciones y las relaciones? A través de la oración, a través de sentarnos en el Getsemaní, de hacer un alto y dejar todo para orar juntamente con Cristo. Y esto es lo que significa, pues, siéntense aquí. Vamos ahora a la 237ª cosa que mandó guardar Jesús. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El 237 mandamiento que Jesús mandó guardar a sus discípulos es quédense aquí. Quédense aquí, como aprendimos del mandamiento anterior, significa entonces que debemos hacer de la oración nuestro lugar permanente. Debemos quedarnos permanentemente en nuestro aposento, o sea, algo que permaneces para toda la vida. El Espíritu Santo lo manifestó con este mandamiento: oren sin cesar. Pero
¿Cómo es posible que oremos sin cesar? ¿A qué se refiere realmente Jesús y el Espíritu Santo? La palabra sin cesar tiene tres significados en el idioma griego. El primero es una actividad continua e interrumpida, como respirar. Es algo que está continuo en tu propia vida y estás respirando, no dejas de hacerlo. Eso es lo que significa, quédense aquí. Lo segundo, una actividad continua a intervalos fijos. He enseñado a niños de primaria sin cesar durante los últimos 30 años, pero es algo que se hace de lunes a viernes en un horario, pero no en vacaciones o fines de semana. La tercera significado de sin cesar es una actividad continua a intervalos variables. Hemos comido sin cesar desde que nacimos, pero no comemos siempre exactamente a la misma hora, ni la misma cantidad de veces cada día, ni las mismas porciones. Hay días que comemos mucho, otros poco y algunos otros días nada o casi nada. En casos de enfermedad, pero comemos sin cesar durante toda la vida. Miren, de los tres significados, el que usó el Espíritu Santo fue el tercero. Y así debemos ser de la oración. Hay días que oramos mucho, otros días poco. No siempre podemos orar a la misma hora ni el mismo tiempo, pero debemos orar siempre, sin cesar. La oración debe ser parte indispensable de nuestra vida. Muchos tienen la falsa idea de que solamente cuando se van a un cuarto o a un lugar específico están a solas con Dios. Y la oración se convierte en una actividad de 6 a 7 de la mañana y son muy constantes y disciplinados, pero es el único momento cuando oran. No debemos orar así, porque la oración no es una actividad que debemos cumplir. La oración es nuestra vida misma y así como nos alimentamos diariamente varias veces al día, así debemos hacer con la oración. Debemos mantenernos en comunicación continua con Dios en oración y, ya que Jesús vive en nuestro corazón, cada vez que estamos solos, estamos a solas con Jesús. Entonces, podemos estar en nuestro aposento las 24 horas del día y, aunque si convivimos con otros y hagamos actividades sociales, siempre debemos estar conscientes de que Jesús vive en nosotros y que su presencia está siempre en nosotros, aunque no lo sintamos, y entonces podemos estar en comunión con Dios sin cesar. Esto es lo que el Espíritu definió también como perseverar en la oración, como mandó en Colosenses 4:2 al 4. Es perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo para manifestarlo como debo de hacer, como debo hacerlo. Aquí el Espíritu Santo nos presenta 5 guías para la oración que son imprescindibles para nosotros. La primera, perseverad en la oración, es la gran prueba de la vida cristiana genuina en la perseverancia. Yo les pudiera decir como ejemplo, todo esto que es cierto tiene este mandamiento, pero para llegar a tener una relación con Jesús tienes que llegar a empezar con algo que tal vez ni siquiera te guste, ni siquiera sientas nada.
Y ahí es cuando Dios se manifiesta. ¿Qué es perseverar? Ponerse un tiempo, no porque sea específico y es ahora, pero si estamos empezando a crecer, es como debemos de empezar. Yo recuerdo que no sentía nada, pero lloraba y era como un mecanismo. No podía decirle te amo porque tampoco lo sentía. No podía ser hipócrita, lo único que le decía, pues no siento ganas de estar contigo, no quiero orar, a veces me caes bien, a veces me caes mal, no quiero estar aquí, quisiera estar con mis amigos, quisiera estar en fiesta, pero estoy aquí porque he decidido. Es impresionante que este primer paso de perseverar nunca se siente. Es cuando empiezas a tener esa comunión con Dios y es cuando empiezas a conocerlo y amarlo. Segundo, velando en ella, la oración. Quiere decir que debemos estar alerta, estar mentalmente despiertos. Esto tal vez lo aprendió Pablo después de escuchar lo que pasó en Getsemaní. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran, pero los encontró dormidos. Así que dijo a Pedro, ¿no pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí, como yo se los quisiera mostrar, la segunda velando en oración es que muchas veces me quedé dormida, muchas veces me he quedado dormida, muchas veces hasta el día de hoy me duermo, ¿verdad? Pero lo importante es quedarte. Si lo estás entendiendo, va a ser una grande bendición lo que se está diciendo de este mandamiento, velar en oración. ¿Qué significa? Lávate la cara, levántate. Cuando yo caigo en sueño y me despierto y digo, chin, ya se me fue una hora, en ese momento trato de ir al baño, que no tengo ganas, y lavarme las manos, tocar lo frío y me despierto. El hecho de caminar, ya te espolvoreaste, ya estás diciendo alerta. O sea, mentalmente tienes que estar despierto, pero no siempre, no es siempre. Al menos en mi vida, hasta el día de hoy, de los años que he estado y conociendo a mi Dios, hasta el día de hoy, híjole, totalmente así como que despierta, sí, pero no es siempre. Esto significa echémosle ganas, vamos a quedarnos ahí en la oración. No importa que te duermas, lo importante es empezar una perseverancia. Ese es el propósito. Tercero, con acción de gracias. Debemos ser muy agradecidos en todas nuestras oraciones, practicar la acción de gracias siempre, dar gracias por todo y en todo. Esto me ha quedado muy claro a mi vida porque cuando quiero enojarme, hijo, le doy gracias a Dios y lo peor de todo es que tengo personas que yo les he predicado, den gracias cuando me está pasando algo que no me está gustando. Antier, una pequeña desviación y estábamos a 7 minutos para llegar a la casa de Yolita en Puebla, me desvié media hora y pagué caseta, ida y vuelta, 30 pesos. Miren, yo por dentro quería aventar, salir, correr y tenía ahí a Gloria y a su hija. Yo estaba que no me la acababa, pero dije, gracias Dios, gracias, bendito eres, gracias Señor. Y Luisa me dijo, no llevamos prisa. Y dije, sí es cierto, ¿para qué la prisa? Si vamos a ir a comer y después de ahí vamos a ir a conocer. Dije, sí es cierto. Y estaba enojada porque el regreso fue 20 minutos más, porque había una cosa que estaban haciendo en la mera carretera. Bueno, la cola llegaba más allá de la caseta. Pero yo dentro de mí, gracias Dios, porque no quiero quejarme, porque aquí están ellas y tengo que dar gracias. Qué tan importante es permanecer, es quedarnos ahí dando gracias. Debemos ser agradecidos. La cuarta, oren para que el Señor
me abra puertas para la palabra. Orar que Dios nos dé oportunidades para hablar de Jesús en nuestro entorno. Cuando uno ora, Dios ni siquiera tú lo oras para las personas que Dios quiere que tú le hables, pero es una reacción. Esta cuarta es una reacción de una acción que tú ya tuviste, de perseverar, de estar con Cristo velando, de estar en oración. Esto es algo continuo, es algo que se lleva de la mano. Este paso es algo que aunque no lo quieras, la gente se te va a acercar y no les ves la necesidad y sabes que Dios dice, háblale, háblale. Y qué impresionante que en todos lados donde Dios nos diga, háblale. Esta es una reacción, aunque no la pidas, aunque no lo ores, Dios te va a traer las respuestas. Cuando más oramos para que abra puertas, para que Cristo sea ganado en muchas naciones, no nada más en mi entorno, sino en todos los países, que crezca la palabra de Dios, es una reacción que nos va a traer de ser parte del crecimiento evangelístico mundial en nuestras vidas. Es impresionante lo que significa, quédense aquí. El quinto paso, oren para que puedan anunciar claramente el misterio de Cristo. ¿Qué significa? Miren, orar que Dios nos use para compartir a Jesús y de nuestra fe en Él. Dios te revela a través de los corazones las necesidades, por lo cual Dios, Jesucristo mismo, es glorificado para traer sanidades, para traer respuesta a cada oración que necesitamos. Entonces, si el quinto es una respuesta también que va a venir de permanecer y que vamos a anunciar claramente el misterio de Cristo, es impresionante que Dios te da las respuestas correctas cuando alguien te pregunta algo tan difícil. A mí, yo tenía 12 años y yo estaba evangelizando con mi mamá en la zona más difícil, que era la zona de Ejército de Oriente, se llamaba esa zona, esa colonia, tenía la zona 1, 2 y 3, creo, no me acuerdo, secciones. Y recuerdo, tenía 12 años. ¿Qué iba a saber yo de la vida? ¿Qué iba a saber yo de la Biblia? Si mi mamá nos llevaba y la leíamos, sí, pero la leíamos, o sea, vagamente, porque no sabíamos qué teníamos que hacer, pero mi mamá nos llevaba. Y recuerdo que ahí un señor burlón, una persona grande, para mí era grande, ¿verdad? Yo tenía 12 años, imagínense cómo lo miraba. Él me dijo, ¿y tú cómo me dices que crea en Dios? Si tú me muestras ahorita que Dios existe, entonces le doy mi vida a Cristo. Una niña de 12 años. Y yo en ese momento me volteé, yo temblaba, porque yo no sabía contestar esa respuesta. Y clarito aquí Dios me lo trajo a mi corazón. Clarito aquí me lo trajo. Y me dijo, dile. Y yo le dije, claro que yo se lo muestro si usted me muestra que el aire existe. El Señor se sacó de onda. Bueno, el aire porque respiramos, porque lo sentimos. Lo mismo es con Dios. Qué impresionante que Dios te da la revelación de su evangelio para proclamarlo a cada persona, a cada lugar, a cada hogar, a cada nación, con sabiduría. Quédense aquí, pues lo que significa es que nunca debemos de dejar de orar, que debemos perseverar con el propósito de anunciar el evangelio y entender el reino de Dios en la tierra. ¿Y sabe cuál es el reino de Dios en la tierra? Su gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos demandar de nuestro tiempo de oración para con las personas y ganar gente para Cristo. Vamos al 238, que es velen
conmigo. Es interesante pues, o sea, quédense aquí, pero añade algo, velen conmigo. Este mandamiento lo da Jesús a Pedro, Jacobo y Juan. Ellos deben saber cuál es la intención de Jesús al haberlos elegido otra vez, porque no es la primera vez que tienen este privilegio y tampoco es la primera vez que se quedan dormidos, porque en el monte donde se transfiguró ya estaban rendidos de sueño, ¿verdad? Ahora son admitidos para ser testigos de sus sufrimientos en Getsemaní. Allí ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hebreos 5:7. Jesús no pide a sus discípulos que oren con él, y menos aún que oren por él, como si fuese uno de entre ellos. Hay quienes no entienden lo que la oración es y creen que Dios pide la oración porque Dios necesita nuestras oraciones. Eso es la fábula de los griegos. O sea, la mitología griega enseña que los dioses, que son puros demonios, necesitan de las oraciones de la gente para tener más poder. Dios no necesita nada, Dios no nos necesita. Dios es Dios y Él lo tiene todo. Él no necesita ser amado porque Él está completo en sí mismo. Dios es Dios. Dios está completo. Nos creó y nos ama. Y tiene la capacidad de ser amado y de sentir amor y sentir dolor y todas las emociones que nosotros pues tenemos emanan de él. Por eso es que estaba aquí triste, angustiado, pero él no está pidiendo, oye, ora por mí porque tengo necesidad. No, hay un salmo en donde el pueblo de Israel había malinterpretado los sacrificios. Pensaban que ofrecían los sacrificios de los becerros y los toros porque Dios tenía en cierta forma como que tenía hambre, ¿no? Y le dice Dios, si yo tuviera hambre no te pediría a ti nada porque yo soy el dueño de todo, mío es la tierra, su plenitud, yo soy dueño de todo. Si yo tuviera hambre, si tuviera, porque pues Dios es Dios, Él está completo. Como humano tuvo hambre, pero como Dios en su esencia, Él está completo en todo. Entonces, si nos pide orar, no es porque Él en alguna manera lo necesita, sino es porque nosotros lo necesitamos, porque Satanás, el jefe de este mundo, el dominador de las tinieblas, estaba al acecho. Jesús, conociendo de antemano el peligro que corrían sus discípulos, les mandó velar, es decir, que se mantengan despiertos orando para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero los tres discípulos no están atentos a lo que el Señor les pide. Estos fuertes pescadores, acostumbrados al trabajo nocturno en el mar, se duermen justo unas horas antes de la crucifixión. El presentimiento de que el Señor va a dejarlos llena sus corazones de tristeza. En Juan 16, allí se ponen muy tristes porque Jesús les dice, me voy y a donde voy ustedes no pueden venir, y se ponen tristes. Sombríos pensamientos los agitan. ¿Cómo entrever el futuro sin su maestro? Sabiendo que ellos también conocerán la persecución como él, como ya se los había también dicho. Es una carga demasiado pesada para ellos. Seguramente que tienen la intención de velar, pero no tienen la fuerza. El Señor se levanta 3 veces de su oración, camina de 10 a 20 metros hacia donde están ellos, porque está a un tiro de piedra, vuelve hacia sus discípulos y los halla durmiendo. Dice el versículo 43, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Durante todo su ministerio había nutrido sus almas, pero ellos en ese momento único no estaban en condiciones de traerle lo que su corazón necesita.
Por eso es que la profecía del Salmo 69:20 se aplica y se cumple aquí en Getsemaní. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Oye, la persona que más quieres te dices, me estoy muriendo de la tristeza, por lo menos haces algo, haces el intento de aliviar su pena. Es como si tu mamá o tu papá o tu esposa, tu esposo o tu hijo, que son los seres más cerca y a los que más estima les debemos tener, nos dicen, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de la tristeza. ¿Qué es lo que, qué es lo que haríamos? Pues mínimo orar por ellos, acompañarlos, estar con ellos. Por eso es tan importante cuando uno va a un velorio, saber dar palabras de consuelo. Y si no sabes dar palabras de consuelo, a lo mejor no digas nada. Pero el simple hecho de estar presente es un consuelo y una fortaleza para los que están tristes, ¿eh? En este caso, ellos se quedaron dormidos cuando deberían estar por lo menos echándole porras a Cristo, ¿no? Por lo menos allí despiertos, alertas, atentos, ¿no? El Señor Jesús es la única fuente verdadera de sus débiles ovejas. Y sin embargo, a veces las ovejas piensan encontrar refugio en el sueño, espiritualmente hablando. Quieren olvidar así por un momento su angustia, sus temores, pero se ponen en peligro. Hay mucha gente que duerme mucho, duerme más de lo requerido. ¿Por qué? Porque quiere escapar, es una forma como de escape. Ya no quiere estar sintiendo lo que siente y siente mucho dolor, angustia, preocupación y cree que si se duermen ya, con eso se van a resolver las cosas y que va a abrir los ojos y que ya todo va a estar como estaba antes, o piensa que lo que está pues viviendo es una pesadilla. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Cuando estábamos en el velorio de Jaime, pues nos quedamos toda la noche ahí, estaba Hilario, habíamos varios. Y hubo un rato en que el sueño nos venció a todos y nos quedamos dormidos. La verdad, cuando yo abrí los ojos, cómo anhelaba que eso hubiera sido un sueño, que ya estuviera todo arreglado, que Jaime estuviera allí y te das cuenta que, pues no, sí era cierto, ¿no? Entonces, muchos usan el sueño físico como un escape a su dolor y muchos usan el sueño espiritual. Ahorita vamos a ver cómo es que uno se duerme espiritualmente para escapar de sus responsabilidades o escapar de las pruebas y las tentaciones, pero la verdad es que se empeora todo. ¿Cuántas bendiciones duraderas escaparon a los discípulos durante esta hora? No fueron testigos de esta escena en la que el alma de Jesús estaba triste hasta la muerte. No pudieron contemplar a aquel que estando en agonía oraba más intensamente, como dice Lucas 22:44. A todos les faltó velar. Es necesario velar antes de las grandes dificultades para poder estar firme en el momento del combate y superar todo. De ahí la importancia de las veladas de oración, que debemos por lo menos una vez al mes velar en oración. ¿Por qué? Porque queramos o no vamos a enfrentar persecuciones, tribulaciones, pruebas, enfermedades, y velar nos prepara para enfrentar, estar de pie y poder vencer cualquier adversidad que se nos presente en la vida. Es notorio descubrir que Jesús nunca oró cuando estaba en una situación crítica, nunca oró por ningún enfermo. ¿Habías considerado eso? ¿Habías notado eso? Que en los evangelios él nunca oraba por una necesidad. La única vez que oró fue frente a la tumba de Lázaro, pero no fue para pedirle a Dios que lo resucitara. Simplemente oró y dijo, Padre, yo sé que siempre, que tú siempre me oyes, pero lo digo a causa de la multitud para que crean. O sea, lo hago por el bien de ellos. ¿Por qué?
¿Por qué Jesús no oraba ante cada situación? Porque ya había orado, ya había estado en su aposento, ya había velado en oración. Y entonces cuando el problema se le presentaba, actuaba y lo resolvía. Quienes no han estado en su aposento, quienes no acostumbran velar, cuando los problemas se les presenten, lo único que van a poder hacer es orar. Por eso es que muchos, cuando la situación les llega, cuando la crisis les cae, cuando la tentación los aborda y cuando hay una necesidad, lo único que pueden hacer es orar porque no oraron. Pero aquel que ha estado velando y orando ante la situación, ante el conflicto, ante la dificultad, actúa, resuelve y sale vencedor. A la pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Jacobo y Juan respondieron con audacia, ¿verdad? Podemos, ¿no? Y ahora están dormidos. Y Pedro había declarado con fuerza, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Pedro también se durmió. A él particularmente Jesús le dice cuando vuelve a los tres discípulos, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La Biblia al día y la Dios habla hoy lo traducen así, porque así es la construcción de las palabras en el griego. No has podido velar conmigo ni siquiera una hora, o sea, ni tan solo una hora, estableciendo aquí Cristo, pues cuál es como el mínimo, ¿no? Como el límite, ¿no? El mínimo, ¿no? Horas, una hora diaria debería ser nuestra meta de todos, orar una hora diaria, pero hay que crecerle, pues, porque eso es lo mínimo, por decirlo así. ¿Y dónde están los otros discípulos? Oyendo a Pedro afirmar con insistencia, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿No habían dicho a todos lo mismo? Eso está en el versículo 31. Judas, el traidor, se acerca, seguido con mucha gente para entregarlo. Los discípulos esperan, sentados a la entrada del huerto. Pronto lo dejan y huyen. Eso está en el versículo 50. Este es el cuadro de un lamentable fracaso colectivo. ¿Por qué fracasan las iglesias? ¿Por qué fracasan los líderes? Porque no velan y oran, porque no se preparan ante la adversidad y ante los ataques. Y cuando la adversidad y los ataques llegan, entonces oran, pero son arrastrados, son arrodillados, son dañados, porque la oración es la preparación previa para tener poder ante la dificultad y poder enfrentarla. Es como alguien que pues sabe que tiene que enfrentar una pelea de box, un, eh, un boxeador y que pasa un mes y durante el mes no hace ejercicio, nada, lo va pasando mañana y llega el día de la pelea y ya están a una hora de ir al ring y se pone a hacer lagartijas y sentadillas. ¿De qué le sirve? Ya no le va a servir de nada, porque todo lo que debió haber hecho no lo hizo y va a ser derrotado. Veamos ahora el discípulo al cual Jesús amaba, que poco antes estaba recostado al lado de él, en Juan 13:23, también era uno de los que dormían. Igualmente hoy, vencidos por el cansancio, habiendo dejado que se genere cierta distancia con el Señor, ¿no estamos en peligro de ser alcanzados por el sueño espiritual? Tal vez hay inquietudes en la familia o en el círculo de la iglesia local. El andar en un camino estrecho, como la palabra nos lo pide, se topa por todos lados con dificultades. Todas esas luchas que hay que enfrentar constantemente, si deseamos permanecer fieles al Señor, generan cansancio y a veces hasta desánimo. Entonces el enemigo se sirve hábilmente de nuestras tendencias naturales para el adormecimiento y la tibieza y nos invita a cruzar un poco las manos para reposo. Proverbios 6, versículo 10. Este relajamiento lleva muy rápido a un sueño profundo y llegamos a parecernos a Jonás en el fondo del barco, siguiendo un camino de desobediencia en el cual repentinamente todo parece fácil. Escuchemos estas dos
advertencias del Espíritu Santo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Velemos pues con Jesús, que vive para interceder continuamente a la diestra del Padre. Ok, vamos con el último de este día. Permítame. Este es el último de esta serie de mandamientos que son en el Getsemaní. Todavía faltan algunos más que vamos a ver el próximo jueves, si Dios quiere y Cristo no ha venido por nosotros. Pero acá estamos como a la mitad de lo que les manda allí en el huerto, ¿verdad? Antes de que lleguen a arrestarlo. Cuando lo arrestan, da otro mandato también. Entonces, este es: oren que no entren en tentación. Lucas 22, 40 y 46. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren que no entren en tentación. Eso se los dijo cuando llegaron al Getsemaní. Les da la orden expresa, que está implícita en siéntense aquí. Y les dijo: ¿por qué duermen? Dice el 46, levántense y oren para que no entren en tentación. Mateo 26, 41. Dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí amplía ese mandamiento. Ya vimos lo que es velar. Ahora vamos a concentrarnos en orar y en específico no entrar en tentación. Jesús nos muestra cómo vencer la tentación y el Espíritu Santo lo reafirma en 1 Corintios 10. Dice así la versión de la Biblia al día. Pero recuerden esto: los malos deseos, las tentaciones que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por las mismas situaciones. Ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueden resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verán que les muestra la manera de escapar de la tentación para que puedan resistirla con paciencia. Así lo dice la Biblia al día. A veces podemos sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre nosotros que lo que nos pone dentro para vencerla. Él no nos permitirá ninguna tentación que no podamos superar. Sin embargo, debemos hacer nuestra parte, practicando en oración 4 claves bíblicas para derrotar la tentación. Aquí, de esta orden que da: oren que no entren en tentación, y siguiendo el ejemplo de Jesús, encontramos 4 claves bíblicas para derrotar la tentación. ¿Sientes el deseo de robarle a alguien, de quitarle algo, pues, por la fuerza o por engaño? ¿Estás tentado a robar? ¿Estás tentado a irte a una cantina y emborracharte? ¿Estás tentado a ir por droga, por pues, marihuana, pastillas, chochos, coca? Y empiezas a tener ese deseo y el diablo te está bombardeando así, bombardeando fuerte. ¿Sientes el deseo de tener relaciones sexuales ilícitas, de ver pornografía, de golpear a alguien, de vengarte? Y bueno, la lista puede ser muy grande. Las tentaciones son muy diversas y cada quien tiene ciertas áreas con las cuales lucha.
Aquí están 4 claves bíblicas para derrotar la tentación. Primera clave bíblica. Concentra tu atención en algo diferente por medio de orar. Miren, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que resistamos al diablo, pero eso es muy distinto y lo vamos a ver en la tercer clave para vencer la tentación. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención. Noten que no dice Cristo, resistan la tentación orando. No, dice, oren que no entren en tentación. Esto significa que debemos enfocar nuestra atención en otra cosa, porque resistir un pensamiento no resulta, solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación. Cada vez que intentamos bloquear un pensamiento en la mente, lo grabamos más profundo en la memoria. Me pasó a mí. Yo fumaba 2 cajetillas de cigarro diarias a la edad de 20 años. Tuve una crisis respiratoria muy fuerte. Tuve que ir, pues casi me internan. Esto hace casi pues 40 años. El doctor que me examina me dice, tienes un problema grave. Si sigues fumando como fumas, vas a morir joven. Dentro de pues 20 años vas a ser un anciano. Porque te estás acabando la vida. Eran 2 cajetillas. Entonces yo empecé a querer dejar de fumar y todos los días decía, hoy no voy a fumar, y ese día fumaba más. Y todo lo que hacía resistiendo el tabaquismo, simplemente lo reforzaba. Cuanto más luchamos contra un sentimiento, tanto más nos consume y nos controla. Llegué en ese tiempo que yo quería dejar pues pues fumar. Hubo días que eran hasta tres cajetillas diarias. Era horrible y fui con el médico, me dio pastillas, probé todos los métodos habidos y por haber, y llegué a la conclusión de que no iba a poder dejar de fumar nunca hasta que conocí a Cristo. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luchemos contra ese pensamiento, simplemente cambiemos el cauce de nuestra mente y procuremos interesarnos en otra cosa, orando por las necesidades de otros, alabando, dando gracias. Yo de pronto me di cuenta que cuando oraba, ni tartamudeaba y no sentía la necesidad de estar pues fumando, pero como no oraba todo el día o no sabía que podía orar todo el día, mi único tiempo del día en que yo no fumaba era cuando yo me reunía con otros 4 para orar juntos y cuando oraba a solas, pero de ahí el resto del día fumaba todo el día. Si yo hubiera pues sabido estas 4 claves, pues no habría tardado como 6 meses para dejar el cigarro de una vez por todas y para siempre. Pero sí hice la segunda cosa: revela tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo. En este caso no era un pecado escondido, porque muchas veces las cosas en las que recaemos son cosas ocultas. Todo el mundo sabía que yo pues fumaba, pero yo le pedí ayuda. Yo le dije al que me estaba encaminando en las cosas de Dios, Guillermo Galván, le dije, no puedo dejar de fumar, lo intento y cada vez fumo más. Y me dijo, ni vas a poder porque tú no puedes, pero en Cristo sí puedes. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, ponte a leer la Biblia. Y empezó a orar pues por mí y como que me estaba pues cada día, oye, ¿cómo vas? Ahora fumas menos, fumas más. Y así, eso es importantísimo. No tienes que hacer pública tu tentación al mundo entero, pero necesitas contar con lo menos con una persona
a quien expresarle con sinceridad tus luchas. La Biblia dice, es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte, pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Si estás perdiendo la batalla contra un persistente y mal hábito, una adicción o una tentación, y estás atrapado en un círculo vicioso de buenas intenciones, fracasos y culpa, no te mejorarás por ti mismo, necesitas ayuda. Algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de un compañero que ora por ti, te anima y te ayuda a asumir tu responsabilidad. ¿Realmente quieres ser sanado de esa tentación que sigue derrotándote de continuo? Ese pecado oculto del cual no puedes salir. La solución de Dios es muy clara. No la reprimas, confiésala, no la ocultes, manifiéstala. La revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad. En Santiago está implícito. Dice que cuando se ore por el enfermo, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. La confesión es parte de la oración, es parte de lo que está mandando Jesús aquí. Tercera clave, resiste al diablo. Después de humillarnos y de ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. Santiago 4:7 claramente dice, resistan al diablo. No es lo mismo resistan la tentación, porque no está mandando que resistamos la tentación, sino que resistamos al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Debemos enfrentarlo y luchar usando la palabra de Dios como arma. Jesús nos dejó su ejemplo. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús se oponía citando las escrituras. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo. De ahí la suprema importancia de memorizar la palabra de Dios. Este tercer paso es vital no solo para vencer, sino para vivir en victoria. Yo empecé a leer la Biblia, a leer, pero leía poco porque me sentía yo mal de que no podía aguantar mucho tiempo sin estar fume y fume. Entonces fui con Memo y le dije, oye, pues alguien pues pasó y me vio pues fumando con la Biblia y me dijo que yo era un hipócrita, un falso, que cómo estaba yo blasfemando, que Dios era un Dios santo y que Él no habita en la inmundicia. Y me dijo, tú estás enfermo, tú no eres hipócrita. Dile, mira, Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Tú estás enfermo. Hipócrita es si tú lo escondes y lo haces a escondidas y presumes que no lo haces. Hipócrita es pretender algo que no haces. Tú reconoces que quieres dejar de fumar y tu cura es la Biblia. Entonces no importa que te digan hipócrita. Entonces yo ahí sí ya leía 6, 7 horas diarias. Fume y lee, fume y lee, pero eso fue obrando para que a un tiempo no muy largo, menos de seis meses, de un día para otro, que no fue de un día para otro, fue todo lo que yo sembré en oración y mi amigo que estaba orando por mí y la palabra que yo estaba leyendo, lo que hizo que se me arrancara de raíz ese maldito vicio y tengo ya a la fecha, gracias a Dios, tengo ya casi 40 años que no llevo un cigarro a la boca. Pero hay una cuarta clave. Percátate de tu vulnerabilidad. Dios nos advierte que nunca debemos ser arrogantes ni confiados en exceso. Esto es la receta para el desastre. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Dadas las circunstancias correctas, cualquier persona es capaz de cometer cualquier pecado, asesinato, violación, robo, secuestro, lo que sea. Nunca debemos bajar la guardia ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No te coloques descuidadamente en situaciones tentadoras, evítalas. Recuerda que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. Oremos pues que no entremos en tentación enfocándonos en orar
confesando la lucha, resistiendo al diablo y evitando lugares y situaciones que nos tientan. Durante estos casi 40 años que no he vuelto a fumar, he sido tentado a fumar muchísimas veces. Y Dios usa eso como un termómetro, porque cuando estoy bien metido con Dios y oro pues por las mañanas y memorizo y estoy bien clavado con Dios, yo puedo oler que alguien fuma a 10 metros. Soy muy sensible porque yo pues fumé desde los 14 años. Durante 6 años fumé mucho. Y la verdad, pues no me es molesto, pero sí lo huelo, pues, pero no se me antoja. Cuando se me antoja, es como una alarma de, estás descuidando la oración, estás descuidando la palabra. Después de que uno come, hay un dicho, ¿no? Después de un buen taco, un buen tabaco, y de pronto cuando como y en mi mente llega, ay, un cigarrito, digo, estoy orando no lo suficiente. Muchas veces Dios ha usado esta tentación para mostrarme que debo orar más, que debo memorizar más, que debo aumentar mi tiempo a solas con Dios y debo aumentar mi tiempo que leo y que y que estoy con la palabra, que debo memorizar más, porque en la medida del crecimiento es el ataque y es una bendición entender esto. Pues bueno, siempre recordemos que el propósito de los mandamientos de Jesús es evangelizar, discipular y enviar. Y es en ese contexto que debemos analizarlos. Oremos y los espero a las 6 de la tarde en la reunión de líderes que reinicia el día de hoy. Hoy van a estar nuestros muy amados José Luis y Conchita de León. Y sé que va a ser una bendición para todos nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de conocerte, de saber que eres nuestro Padre, que nos amas. Y Padre, queremos poner en práctica, seguir poniendo en práctica todos estos mandamientos que Jesús dio cuando estaba en su peor crisis, cuando estaba allí en agonía y triste, y así como Él venció, que nosotros también podamos vencer. En el nombre de Cristo Jesús, la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en la tarde, primeramente, si Dios quiere. Hasta luego.